Mis coctelitos cognitivos, en este rico miércoles su servidora Berenice Sam se complace en traer un tema más y una gran invitada que ya habíamos tenido la dicha de tenerla anteriormente y le agradecemos por darnos siempre de su conocimiento, de su tiempo y de toda esta calidez humana que solamente usted sabe transmitir, SIC. Tenemos hoy a la psicóloga Catalina Martínez con nosotros y con un gran tema. SIC, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, SIC, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar nuevamente en este espacio, agradecida también y muy emocionada nuevamente por estar aquí. No, al contrario, nosotros estamos más agradecidos porque nos va a enseñar a cómo comunicarnos, pero no solo comunicarnos como sabemos, sino desde el arte de comunicar, ¿no? Es correcto. Y por eso yo los invito a que podamos ponernos atentos, sobre todo activos, y por qué no compartir este gran tema de sabernos comunicar, porque para el ser humano la comunicación es muy, muy vital, ¿verdad? Sobre todo, sí. La comunicación es una habilidad que poseemos todos los seres humanos y que bien empleada. Perdón, es que de repente se nos fue. ¿Ya regresó? La señal, pero seguimos. Sí, ya estamos otra vez nuevamente aquí. Gracias, sí. Gracias por siempre tomarse de su molestia y todo esto. Gracias. Nos estaba diciendo la importancia de sabernos comunicar, pero desde el arte. Exacto. Bueno, yo nombro que comunicarnos es un arte porque tiene una serie de factores muy importantes, ¿no? Todos tenemos la habilidad de, como ahorita nos estamos comunicando, pero muchas veces hay ciertas fallas o ciertos errores al momento de comunicarnos. Y es uno de los principales motivos de las personas que llegan a terapia, ¿no? Muchas veces cuando hay dificultades en las relaciones, es más la comunicación o las dificultades en la comunicación que en esencia que la relación no funcione, ¿no? Hablemos de relaciones de pareja, de familia, de trabajo, todo tipo de relación, ¿no? Claro. Entonces, como comentaba, sabiamente podemos ocupar ciertas herramientas o tomar la comunicación para llegar a muchos fines. Aquí también influyen las emociones. Muchas veces cuando sentimos una emoción, sobre todo si se trata de emociones desagradables como el enojo o la tristeza, ocurre que nuestro cerebro nos sabotea, ¿no? Hay 3 zonas en el cerebro bien importantes, las voy a nombrar brevemente para que no, digamos, como que metamos mucha teoría, pero bueno, está lo que es la amígdala, que es la que se encarga de regular las emociones, está la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar de forma lógica, y está el tálamo, que es el que capta todas las, en este caso de la comunicación, pues lo que escuchamos, ¿no? Pero el tálamo capta por medio de los sentidos, lo que vemos, lo que percibimos olfativamente, gustativamente o táctil, ¿no? En el tema de la comunicación, llega por medio de la vista y del oído. Entonces, ¿qué pasa cuando el tálamo percibe información? Lo manda a estas 2 zonas, a la amígdala y la manda a la corteza prefrontal. Entonces, ambas actúan en conjunto para dar una respuesta, ¿sí? Necesitamos de la parte consciente para analizar lo que estamos escuchando. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre una situación en donde yo me siento atacado, en donde yo me siento herido, en donde de alguna manera me puede conectar incluso con una situación que me marcó emocionalmente? El tálamo es como de, espérate, esto necesita de atención inmediata, no necesita ser analizado, ¿no? Una respuesta fisiológica rápida, ¿no? Ignora totalmente a la corteza prefrontal, ¿no? O sea, la hace a un lado y es como de, tú ahorita no participas, solamente vamos a mandar la información a la amígdala. ¿Y qué hace la amígdala? Que la amígdala manda impulsos, ¿no? Los impulsos más comunes es el ataque y la huida. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos desde el impulso, regularmente, si lo hacemos desde una emoción desagradable, va a ser desde un ataque o desde un querer huir de la situación, ¿no? Ok, interesante. Entonces, muchas veces pasa que enojados, no sé si les ha pasado a quienes nos están viendo. Sí. Yo digo sí me ha pasado. A todos nos pasa que enojados decimos cosas de las que nos arrepentimos cuando ya estamos en un estado tranquilo,
¿no? Y esto pasa porque la parte de nuestra corteza prefrontal está bloqueada. Entonces, por eso es que comento que comunicarnos es todo un arte, ¿no? Porque aunque es algo que sabemos hacer, de alguna forma los impulsos a veces nos sabotean y terminamos diciendo cosas que no queríamos mencionar. Cierto. Sí, ciertamente, como comenta, nosotros, bueno, es esencial y es parte del ser humano comunicarse. Pero a veces hasta tomamos el mecanismo de evasión para no hacerlo, o nos comunicamos, como comenta, de una manera errada o errónea. Exacto. ¿Cómo podemos fortalecer este tipo de relaciones para no tener estos mecanismos? Como comenta, no moverme desde el impulso, no moverme desde el deseo de a fuerza tengo que tener la razón, o no vas a pensar como yo, o no me vas a contestar lo que yo quiero y te va. ¿Cómo puedo yo hacerle para saberme manejar en ese contexto? Sí, ya tenemos la comprensión de dónde viene, ¿no? Vale. Yo siempre les menciono a los usuarios en sesión, comprenderlo es lo mismo que justificar, ¿no? Porque a veces nos vamos hacia el lado de justificarnos, ¿no? De decir, bueno, pues es que cuando yo siento una emoción, la parte consciente está bloqueada y por eso actúo desde el impulso, ¿no? Y nos podemos quedar ahí, ¿no? Simplemente en el impulso o en la evasión, ¿no? Porque también pasa que o comunicamos desde el enojo, desde la tristeza, o no decimos nada y nos guardamos todo, ¿no? Entonces, lo ideal desde este conocimiento de cómo funciona mi cuerpo, de cómo actúa mi cerebro cuando yo siento algo, hay que tomar acción, ¿no? Lo ideal cuando nosotros sentimos una emoción es que tomemos una pausa. ¿Cuánto tiempo cree que dura una emoción, sí? Pues supuestamente y comprobado duramos de entre segundos a máximo 10 minutos, más o menos. Sí, sí. En efecto, fisiológicamente dura una emoción 1 minuto y medio. Vale. Fisiológicamente, apúntele, ¿eh? O sea que ya lo demás ya es sentimiento y lo están justificando. Exacto. Ok. ¿Y de qué depende que dure más una emoción? De cuánto la alimentamos, ¿no? Vale. Con pensamientos, principalmente. Sí, maravillosos los pensamientos. Sí, en efecto. Entonces, ya que tenemos esta conciencia de que una emoción dura 1 minuto y medio aprox, si yo no la alimento y me tomo una pausa, puede llegar la parte consciente, ¿no? Se puede dar participación a la corteza frontal y entonces yo puedo comunicarme, ahora sí, desde la conciencia, ya no tanto desde el impulso, sino desde la conciencia, ¿no? Y es que hay una gran diferencia entre comunicar para reclamar y comunicar para solucionar. Interesante. ¿No? Es ahí el arte. Exacto, ahí es donde empieza el arte. El arte de sabernos comunicar, porque de comunicarnos siempre comunicamos, ¿no? Exacto. Como dice, hasta desde la evasión comunico. Sí. ¿No? De algo no me está gustando, o desde el insulto, desde muchas formas puedo comunicar, ¿no? Sí, sí. Ajá. En efecto, sí. Desde las heridas también. Desde las heridas. Pues ahí vayamos a terapia. Sí, o las interpretaciones, ¿no? También aquí entra mucho lo que yo interpreto. Exacto. Porque aquí, bueno, yo que soy cognitivo-conductual, hace un momento estábamos hablando de eso. Muchas veces lo que pensamos influye en el cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, mi interpretación cuenta mucho en lo que yo voy a expresar. Y por eso es muy importante que yo me tome un tiempo para analizar lo que quiero decir. Muchas veces las emociones nos hacen sentir que tenemos que actuar ya, porque es un mecanismo de defensa, es una forma de protegernos. Sí, si yo me siento enojado por una injusticia, ese enojo me va a hacer sentir que yo tengo que actuar ya en este momento, ¿no? Que si me espero un poco más, probablemente yo ya no me defienda. Pero eso no es cierto. Muchas veces lo mejor es esperar. Sobre todo cuando sentimos mucho una emoción, es mejor tomarnos una pausa. Aquí nos podemos apoyar. Hay personas que les funciona la respiración diafragmática. Respiramos en 4 segundos, mantenemos 7 y exhalamos por la boca 8 segundos, en 8 segundos. Unas 3 respiraciones, ¿no? Nos enseñaría a respirar, sí, para que nosotros podamos ir manejándolo y así sabernos comunicar mejor. Sí, claro, con mucho gusto. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a ponerlo en práctica. Bueno, de preferencia, cuando hacemos la respiración diafragmática, lo ideal es que se haga en una posición abierta. Nada de piernas cruzadas ni manos, sino posición abierta, ¿vale? Vale. La espalda recta y relajada. Si tienen en donde recargarse, pues se pueden recargar. Si gustan cerrar sus ojos, adelante.
¿vale? Primero les explico, lo que vamos a hacer es que respiramos profundo por la nariz. Es en 4 segundos, la respiración es una respiración profunda. De preferencia, la respiración sí tiene que ir al estómago, pero si no se puede al estómago, está bien a los pulmones, donde sea posible, ¿vale? Claro. Ya que la tenemos en el estómago o pulmones, mantenemos 7 segundos. Ok, todo lo cuento en la mente. Ahorita yo les cuento, ¿vale? Sí. Y ya después exhalamos por boca en 8 segundos, o sea, suavecito, como si sopláramos una velita, pero sin apagarla. Ok, muy ¿vale? despacio. Entonces, vamos allá. Vamos a comenzar respirando profundo por la nariz. Comenzamos 1, 2, 3, 4. Mantenemos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhalamos en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente respiramos profundo. Les fallé. Dura menos. Voy una vez más, ¿vale? Y vale. Todos allá en casa también los invito a que lo puedan hacer o allá en sus espacios seguros, ¿vale? Vamos a intentarlo una vez más. Inhalamos profundamente. Respiramos profundo. 1, 2, 3, 4. Mantenemos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y exhalamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente respiramos profundo. Y mantenemos. Y exhalamos suavecito por la boca. Gracias, sí. Entonces, cada vez que yo siento este enojo, primero inhalo, retengo, exhalo, inhalo, retengo y exhalo. Y esto me va a facilitar ¿a qué? ¿A que yo ya no insulte? ¿A que yo ya no salga corriendo? A que evitemos los impulsos, okay. ¿no? A que evitemos los impulsos. Ajá. Y que de alguna forma demos espacio a que la corteza prefrontal, que es la parte de la lógica, de participación, ¿no? Cierto. Y nuestra respuesta ya no sea desde el impulso, sino desde la conciencia. Ok. Dijo un punto importante, la conciencia. Para el arte de comunicarnos tenemos que tener conciencia. ¿Conciencia qué es? Conciencia hacia lo que está pasando y hacia lo que yo quiero comunicar. O sea, ver la realidad y no verlo desde lo que habíamos dicho, desde las suposiciones, las creencias, la herida, todo esto. Aprender a verlo desde, ¿es racional lo que voy a reclamar? ¿Es racional lo que voy a decir? ¿Es racional lo que estoy sintiendo? ¿Es racional que sí me están atacando? O sea, ¿es toda esa parte, sí? Sí, en efecto, en efecto. Ya que nos dimos el espacio de tomarnos una pausa, a algunas personas no les funciona el respirar. ¿no? Ok. Algunas personas, no todos funcionamos igual. Claro. Regularmente sí es funcional, pero para quienes no funciona el respirar, puede ser hacer alguna actividad manual, ¿no? Como por ejemplo tener un squishy, ¿no? Canalizar ahí lo que yo siento. Y evitar alimentar lo que estoy sintiendo con más pensamientos, ¿no? Exacto. Hay que ocupar un ejemplo para que sea más preciso, ¿no? De cómo aplicarlo. De momento no se viene a mi mente un ejemplo, pero sí un ejemplo en donde yo quiera comunicar algo que me hace sentir enojada. A lo mejor una injusticia, a lo mejor una injusticia donde vamos a suponer, ¿no? Que tengo una cita y que a la persona se le pasó por alto y no tuvo ni siquiera la molestia de decirme y yo ya me exalté, ¿no? Entonces ahí, cuando no me sirve la respiración, lo ideal es que pueda agarrar algo con mis manos y apretarlo. Sí. Bueno. Antes de comunicar, ¿no? Antes de que le reclame. Oye, se te olvidó. Antes de explotar, ¿no? Porque regularmente cuando queremos expresar algo, ocupamos muchos adjetivos como siempre, o como nunca, ¿no? O sea, como que generalizamos, ¿no? Exacto, y eso no es sano. Ajá, en efecto, ¿no? Entonces, antes de comunicar, yo me tomo una pausa. Si esto que yo estoy sintiendo es algo muy intenso, y lo puedo canalizar estirando algo, con mis manos, o bien apretando ciertos músculos del cuerpo, ¿no? O sea, haciendo presión y relajando. Y ya que yo siento que la emoción disminuyó un poquito, tal vez sigue estando presente, pero ya no de forma súper intensa, como por ejemplo el monstruito de Intensamente, el que está bien enojado. Ay, sí, está precioso, sí, el enojo, ¿no? Ajá, sí, el enojo. Un beso a Sofía Martínez, perdón, sí, a Sofía Martínez Cuautle.
Dice, buenas tardes, dice, de qué gusto volver a tener a nuestra queridísima psicóloga. Sí, muy buen tema. Gracias, Sofi, por ahí compartan. Ahorita vamos a compartir y a subirlo también por YouTube. No olviden, no pasen por alto que también lo van a encontrar en la plataforma de YouTube, en Instagram y en TikTok. Vamos a sacar precisamente fragmentos de esta gran entrevista de nuestra gran psicóloga y sobre todo nos está enseñando a cómo comunicarnos. Gracias, sí, nuevamente. Regresamos. Gracias a ustedes. Gracias por los comentarios y bueno, por las porras. Por las porras también. Entonces, bueno, ya que bajó un poquito la emoción, ya toca que yo haga conciencia, ¿no? Ya le doy participación a la parte consciente y aquí nos pueden ayudar un poco las preguntas de introspección. Okay. Las preguntas de introspección ayudan mucho para que yo analice si lo que quiero decir es realmente algo que me va a beneficiar y que va a beneficiar al vínculo, ¿no? Porque cuando hablamos de comunicación hablamos de vínculos, ¿no? Claro. Entonces, preguntas como, ¿es la única forma de ver esta situación? ¿Qué evidencia tengo de que esto que yo estoy pensando es tal como lo estoy pensando? Exacto. ¿No? Por ejemplo, en el ejemplo que ponía Sic, de que no llegó la persona y que no me siento ofendida, ¿no? Ajá, se le fue, pero yo ya me ofendí, ¿no? Sí. Aquí yo puedo asumir que la persona no llegó porque no me quiere o porque no le interesa, ¿no? Pero pueden haber muchísimos factores. O sea, mis preguntas de introspección podrían ser desde el caos, esas las que me dice. Podría yo pensar realmente, es que no me quiere, es que no le importo, es que esto. Y ahí como las desbarataría para ayudarme a no reclamarle. Sí. Algo que yo les comento a los usuarios es, una regla de oro es no asumir, ¿no? Porque a veces tendemos mucho a asumir que algo que está pasando y que yo lo interpreto como lo estoy interpretando es tal como lo estoy interpretando, ¿no? Entonces, preguntarme si yo tengo evidencia de que verdaderamente la persona no me quiere puede ayudar, ¿no? Porque en ese preguntarme, tal vez yo diga, no, pues es que sí me quiere, ¿no? Porque tengo esto y esto y esto y esto, ¿no? O tal vez encuentre que no me quiere, ¿no? Y ahí toca preguntar esta evidencia, porque también puede pasar, sí, ¿no? Claro, somos peritas en dulce. Sí. Entonces toca preguntar si esa evidencia que yo tengo es una evidencia real, sólida, o es una inferencia, ¿no? Nuevamente, yo lo estoy interpretando. Generalmente caemos en cuenta en que son interpretaciones propias, ¿no? Generalmente. Pero, ¿qué pasa cuando me doy cuenta que no es una interpretación propia y que sí es una realidad? Oh, no puede ser, duele. Duele, ¿no? Y duele mucho. Sí, en efecto. Entonces, bueno, ahí ya toca analizar qué quiero comunicar, ¿no? Okay. Si yo quiero poner un límite, si quiero llegar a un acuerdo, si quiero una explicación. Cierto. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en este caso sería preguntar a la persona, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó al por qué no llegaste, ¿no? Primero preguntar, antes de asumir, preguntar. En base a la respuesta, entonces ya podemos decidir qué queremos ahora sí comunicar, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, poner un límite, si ya ha sido una situación que ha ocurrido repetidas ocasiones, y necesito poner un límite porque tal vez la persona es importante para mí y no quiero terminar totalmente el vínculo. Claro. Porque tal vez sea por ocupaciones, ¿no? Del trabajo que no llegó, no tanto porque no me quiera, ¿no? Por ejemplo. Entonces toca un límite. Sí, en efecto. ¿Y usted cómo aplicaría el límite? El límite en ese caso de la persona, bueno, para mí siempre va a tener que ser el límite. A lo mejor tomarlo de la siguiente, bueno, yo lo manejaría así, ¿no? Si la persona es mi vínculo y me importa, es, si tengo una cita con ella, sí recordársela a lo mejor unas 2 horas antes y ya yo sabré si llega o no llega y desde ahí parto al lugar o a la cita donde voy, ¿no? Para evitar precisamente todo este malestar, porque a lo mejor nuevamente es una persona ocupada, es una persona que tiene actividades, es una persona que se nos va también, y entonces prácticamente si yo te recuerdo, si tú me recuerdas, puede ser que nos permitamos. Esa es otro límite que a lo mejor yo lo manejaría es llego al lugar, me espero media hora, si veo que no llega, pues puedo ordenar o puedo elegir ya irme también, ¿no? Claro. Mandándole un mensaje, sabes que te esperé, pero
no vi que llegaras, nos vemos más al rato, nos saludamos más al rato, ¿no? Reconociendo esa parte de que yo también tengo la obligación de salvaguardar mi integridad y de no estar gritándole, no estar amenazando y no tensar mi cuerpo y estar mal pensando, ¿no? Claro. Porque a lo mejor sí la persona simplemente está ocupada. Me ha tocado ocasiones en que se les olvida. Se les olvida, literal. Porque a lo mejor también a mí me ha pasado, ¿no? Digo, no estoy exenta a que pase. Y ya cuando me caigo y digo, sí es cierto, tenía yo esto o tenía el otro, ¿no? Entonces creo que cuando también nosotros somos conscientes, no tanto de la persona, sino también de nosotros, la importancia que tenemos en nuestro propio tiempo, ¿sí? Entonces pones el límite para ti, decir, Sí, bueno, sí. mi tiempo es muy importante y como es tan importante, pues voy a recordarle a esta persona que tenemos una cita mañana, ¿no? Ejemplo. Claro. Y si la persona me dice, no, sí, ya, qué bueno que me recordaste, o ¿qué crees? No voy a llegar. Bueno, pues entonces ya evitas todo este derrame de pensamientos caóticos, evitas todo ese malestar, esa tensión del cuerpo y evitas también estas emociones mal manejadas, ¿no? Sí, justo. Y es que acabo de mencionar algo bien importante, ¿no? El límite a veces es con uno mismo. Sí, ¿no? Sí, eso es bien importante y ayuda mucho en lo que es su área de usted, ¿no? Que nos enseñan a manejar también esos límites, porque tenemos un pensamiento mágico de que el límite es el otro o la otra. Y ese es precioso de su área, ¿no? Que nos ayudan a nosotros a manejarnos desde nuestros propios límites, porque el otro tiene un derecho y una responsabilidad, pero yo también tengo una responsabilidad y un derecho. Sí, en efecto. Sí, en ese caso, pues el límite es hacia conmigo, ¿no? Desde un diálogo interno, por ejemplo, en donde yo diga, bueno, es una situación que ha pasado en anteriores ocasiones y pues creo que necesito tomar una decisión, ¿no? Exacto. Bien, muy bien. Y en el caso de comunicarlo con la persona, nos podría funcionar súper bien una técnica que se llama técnica sándwich. Es preciosa. Enséñamelas porque es divina. A mí me encanta esa técnica. Sí, es una técnica súper funcional. Sí. Consta de 3 elementos. Empezamos con un aspecto positivo. Aquí puede entrar la parte de la empatía, de la gratitud, ¿bien? O del reconocer. Salud. Perdón. Ajá. No, sí. Y bueno, es que parte de la comunicación asertiva, que es lo que se busca en terapia, se busca lograr que haya comunicación asertiva, es que haya respeto y empatía hacia el otro, ¿no? Exacto. Entonces, aunque yo esté muy enojada, aunque yo esté muy triste o decepcionada, no es justificación para faltar al respeto al otro, ¿no? Exacto. Entonces, el primer elemento, pues, es el aspecto positivo. Usar palabras como comprendo, entiendo, reconozco, agradezco, acepto. Ya de momento se me fue el repertorio va muy bien, de palabras. Sí, son demasiadas, pero es generando una empatía, como comenta, ¿no? Esta responsabilidad de empatizar también y de no pensar que somos el centro del universo, porque también nosotros hemos estado a lo mejor en el otro lado, ¿no? Justo. Hay que ser empáticos. Ajá. En efecto. Entonces, ya que empezamos con este aspecto, el primer aspecto positivo, siguiendo el ejemplo, sería comprendo que se te haya hecho, bueno, que no hayas llegado, ¿no? Porque tal vez estabas ocupado. Suponiendo que la persona nos dio la explicación de no pude llegar porque tuve mucho trabajo y no tuve oportunidad de avisarte, ¿no? Entonces empezamos comprendiendo. Comprendo que tienes mucho trabajo y que no te fue posible llegar. Y entonces ahora sí ya viene el límite, expresar qué quiero que comience a pasar o que deje de pasar, ¿no? En su caso contrario. Entonces aquí puede ser, siguiendo esta parte del ejemplo, puede ser, sin embargo, me gustaría que tengas más cuidado con nuestras citas, que me avises si no te es posible llegar con anticipación, que priorices un poco más las citas que tenemos, porque también soy parte importante de tu vida, ¿no? O sea, hacer una petición. Claro. Y ya que hicimos la petición, marcamos el límite, entonces ya viene el cierre, que es la solución, ¿no? Exacto. Porque muchas veces si solo comunicamos desde lo que yo quisiera, pero no doy soluciones o no doy opciones, se queda un poquito a medias, ¿no? Exacto, sí. Entonces, dar soluciones beneficia mucho. Exacto. En este caso, en el ejemplo, podría ser una solución. ¿Qué te parece si cuando tienes mucha carga laboral, mejor evitamos hacer planes, ¿no? O ¿qué te parece si hacemos planes mejor en tus días de descanso, ¿no? Padrísimo, sí. Ejemplos,
¿no? Sí, claro. Pero básicamente es empezar con un aspecto positivo. Generalmente aquí entra la empatía y el respeto hacia la persona. Ya que dimos esa apertura, ya viene el límite y después cerramos con soluciones. Sí, está precioso y creo que eso funcionaría demasiado. Dice Guadalupe Martínez, es importante saber sobre este tema para aplicarlo a menudo en nuestro día a día. Y eso sí es cierto, un beso enorme a Guadalupe Martínez. Ahí compartan. Porque creo que lo que más nos falta es eso, sabernos comunicar asertivamente. Comunicarnos, como dice, desde que nacemos ya nos estamos comunicando, ¿no? Por medio del llanto, la incomodidad desde que somos muy pequeños, pero comunicarnos desde este arte de saber ser asertivos no se nos ha enseñado. Y esa es una realidad, ¿no? Sí, sí. Desde nuestro mecanismo de enseñanza práctica, que es la academia es cállate y yo estoy a cargo, ¿no? O guarda silencio y no nos permitimos expresar. Claro. Y creo que muchas veces estamos más en esa comunicación a la defensiva, bajo el sometimiento o bajo el autoritarismo, que en lugar de permitirnos hablar como lo que somos, seres capacitados para el diálogo también. Sí, sí, en efecto. Y es que hay justo 3 estilos de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, se manejan los 3 estilos de comunicación, que como bien lo menciona la Sigvere, la comunicación rígida, ¿no? Que es esta comunicación autoritaria, es esta comunicación tajante, incluso hiriente, ¿no? Sí. Que muchas veces se maneja en la sociedad, ¿no? Y es que la sociedad ahorita como que ya es muy acelerada, ¿no? O sea, como estamos que todos, muy violentos, ¿eh? Sí. La verdad es que estamos así como de no me toques porque estallo. Sí, sí. Y se entiende por lo que había comentado, por la liga, pues sí, por la demanda de estrés, de todo lo que se nos demanda, ¿no? En efecto. Entonces, muchas veces cuando las personas empiezan a poner límites, ocurre algo muy curioso, ¿no? Que nos vamos como de un extremo a otro. De no poner límites, me voy al extremo de ahora soy súper rígido, súper tajante, hiriente, ¿no? Entonces, no, se trata de un equilibrio, ¿no? La asertividad busca un equilibrio. Busca, sí, dar un punto propio, a escuchar lo que yo necesito, compartir mis necesidades, ser claro y ser conciso, pero al mismo tiempo también necesita de empatía y respeto. Exacto. Y también saber que podemos negociar, ¿no? Sí, que eso es muy importante en este arte, de sabernos negociar, porque también lo que yo expreso es de suma importancia como lo que el otro también está, o la otra expresar, ¿no? Sí, justo. Eso es precioso también, y no caer en este ego de decir, lo que yo digo es absoluto y se tiene que cumplir, porque lo que había dicho, entonces volvemos a retroceder a una comunicación violenta, o había dicho autoritaria, ¿cómo lo veo? ¿Se me pasó? Tajante, rígida, exacto. Entonces, la comunicación asertiva, por lo que nos dice, se basa en yo empatizo contigo, reconociendo que ambos puntos son importantes. Sí, justo, gracias. En efecto. Y también reconocer la comunicación pasiva, donde le doy todo, mi responsabilidad al otro, ¿no? Lo que tú quieras, como tú quieras, y no importa, ajá, vuélveme a dejar plantada. Es todo eso, ¿no? También hay que tener cuidado. Sí, está el otro, digamos, como la parte opuesta, ¿no? En la comunicación flexible, en donde yo soy consciente de lo que quiero, de lo que necesito, de lo que me gustaría, pero no lo expreso, pero no me permito comunicarlo, ¿no? De hecho, hay una frase que yo siempre menciono en mis sesiones, esta frase muy famosa de Frida Kahlo, la de si lo tengo que pedir ya no lo quiero. No funciona, eso no funciona. Necesitamos comunicar lo que necesitamos, ahora sí que lo que necesitamos, lo que no nos gusta, lo que nos gusta, porque nadie mejor que nosotros para saberlo. Exacto. A veces queremos que nos lean la mente. Sí, es egoísta. Solo los psicólogos la leemos. No es cierto. No es cierto, ni nosotros, no, yo no leo mente. No sé si la Catalina ya me avanzó, pero yo no. No, es bromita. Bueno. Pero no, realmente no. O sea, nadie tiene esa habilidad, ese superpoder de leer la mente. Y qué aburrido sería, ¿no? Sí. Tener como ya ese conocimiento de todo lo que piensa el otro, ¿no? Claro. Hay que comunicar lo que yo necesito y para eso me necesito conocer bien, ¿no? Exacto. Necesito saber bien quién soy, hacia dónde voy y con quién. Exacto. Y también, como lo decía ahorita, saber cómo me estoy comunicando. Si no estoy sabiéndome comunicar, vayamos a terapia, ¿vale?
es necesario que nosotros podamos aprender a comunicarnos porque en lo largo de esta etapa de vida vamos a comunicarnos de muchas formas, con muchos vínculos, como había comentado iniciando el programa, en el trabajo, en los hijos, en la familia, en la pareja, en las amistades, hasta con el del súper. Sí, ¿Okay? sí. Y también hay otra comunicación, sí, que nos gustaría que nos pudiera agregar como la comunicación pasiva-agresiva, que es lo que más últimamente se está viendo mucho, Sí, sí. ¿sale? ¿En qué se basa esa comunicación? Este estilo de comunicación tiene un trasfondo o la intención de herir al otro, ¿no? Ujú. Es te comprendo, pero disfrazado de, más bien es te quiero atacar disfrazado de un te comprendo o te respeto, ¿no? Entre comillas. Estos famosos comentarios de momento se me fue Sí. como qué tipo de comentario, pero... Yo le pongo un ejemplo. A ver, como ejemplo de decir, sí es importante, pero lo que me está pasando a mí me importa más. Eso es una comunicación pasiva-agresiva que últimamente se está manejando, ¿no? Diciendo, sí sufren del otro lado, pero yo estoy sufriendo más, ejemplo, ¿no? Ajá. O otro ejemplo es como que sí tenía ganas de ir a lo que tú quieres, pero importa más que vayamos al mío porque el mío sí tiene sentido, ¿no? O sea, como que quieres darle empatía, pero a la vez no se la das porque te la vuelves a regresar a ti. Ajá, justo, ¿Okay? justo. Y entonces ahí también no es sano, hay que tener cuidado con esa comunicación, por eso les digo que si no sabemos comunicarnos, vayamos a terapia. Y aquí tenemos una gran experta. Muchas gracias. No, al contrario. Sí, en efecto, a veces, y es por eso que se nombra mucho que comunicarse, pues yo lo podría resumir a es todo un arte, ¿no? Porque hay una serie de pasos que hay que seguir y aunque es algo que hacemos rutinariamente, lo hacemos en ocasiones erróneamente, ¿no? Y es parte del proceso, también equivocarnos es parte del proceso, sobre todo cuando no tenemos esta habilidad, por ejemplo, de expresar necesidades o de poner límites o de llegar a acuerdos. También hay errores, ¿no? También pasa, pero gracias a los errores aprendemos, ¿no? Claro, y dijiste algo bien padrísimo, sí. No me puedo comunicar, ejemplo, con mi hijo que tiene 5 años de la misma forma como me comunico con mi adolescente, como me comunico con mi hijo adulto joven o con mi pareja. Sí tenemos que aprender a generar habilidades. A veces he encontrado, o a lo mejor también usted sí, donde el adulto quiere comunicarse con el niño como si el niño fuera un adulto. Y eso es bien delicado, ¿ok? El niño tiene su conocimiento perfecto de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y el adulto ha generado más habilidades también de acuerdo a su etapa de desarrollo. Entonces nosotros como adultos tenemos que aprender a comunicarnos de una forma donde no nos escuchemos autoritarios, ¿vale? No obliguemos al niño a que evolucione a una etapa adulta cuando a uno le corresponde. Eso también es muy importante. Y también no podemos comunicarnos con la pareja de una forma como nos comunicábamos de novios, a como nos comunicamos de esposos y alguna vez en la etapa más madura en una relación de matrimonio y viceversa, ¿no? Reconocer que nos vamos evolucionando, la comunicación también tendría que evolucionar, ¿no crees? Sí, justo. Sí, las palabras influyen mucho en el mensaje que enviamos, ¿no? Y también hay que contemplar mucho el nivel de conciencia de la persona, ¿no? Exacto. Es algo que también es necesario de tener muy presente, ¿no? No vamos a ocupar el mismo lenguaje que ocupamos ni las mismas palabras o conceptos con un pequeño de 5 años que con un adulto de 30, ¿no? Sí, por ejemplo. Exacto. Es como si ahorita usted nos hablara en puros términos psicológicos, no le vamos a entender, ¿verdad? Sí. Es eso. Sí, justo. ¿No? Entonces, es adaptarnos también a esta comunicación de acuerdo a lo que queremos expresar o dar a conocer, empatizando con nuestro público. Y no es que no sepamos, es que cada uno tiene sus áreas y también los que están viéndonos pues tienen una forma de comunicarse y también en otros términos pues podría ser también complicado. ¿No? Sí, en efecto. Entonces, pues desde ahí, aprender a comunicarnos. El arte de comunicarnos, sí. ¿Por qué cree que es tan importante hoy en día, en 2026, que sepamos comunicarnos? ¿Qué es lo que está viendo? Que por eso eligió este tema, como para que dése cuenta, ¿no? Sí. Adéntrense al arte. Sí, como lo había mencionado un poquito al inicio, he percibido que gran parte de la problemática que ocurre entre las relaciones, trátese de cualquier tipo de relación,
viene o parte desde una nula comunicación, o sea que no hay comunicación, no hay acuerdos de por medio, o una inadecuada comunicación, ¿no? O sea que flexibilizamos mucho, que somos demasiado rígidos, o por el contrario, que intento como empatizar contigo, pero al mismo tiempo te quito esa parte, ¿no? Que te estoy otorgando. Entonces, en una ocasión mi psicóloga me dijo, muchas veces no es que los vínculos no funcionen, ¿no? Sino más bien hay ciertas dinámicas que no están funcionando y eso nos hace creer que no funciona el vínculo totalmente, ¿no? Entonces la comunicación ahí entra maravillosamente. Si yo me estoy sintiendo incómoda, inconforme, disgustada sobre algo que está pasando en la convivencia, ya sea con mi familia, con mi pareja, en el trabajo, lo ideal es expresarlo. La comunicación va a ser incómoda, sí. La comunicación es incómoda. Y muchas veces por eso se evita, se evade, porque es incómodo, porque pensamos que lo incómodo es malo, pero no es cierto. La incomodidad a veces es necesaria para crecer. Exacto. Es una creencia, de hecho, pensar que la incomodidad es mala, ¿verdad? Sí. Entonces hay que invitarnos a salirnos de esa creencia, porque algo que también varios autores han hablado en el tema de la comunicación es que las buenas relaciones tienen que incomodarse, ¿no? Sí, sí. Porque como lo había comentado hace un momento, no leemos mentes. Entonces, si tú no me dices qué sientes, yo voy con la idea de que todo está bien. Cuando a lo mejor todo se está cayendo, al menos, o que yo estoy provocando un malestar en ti, porque también, como lo había comentado hace un momento, no somos peritas en dulce. Sí, y claro. También podemos cometer ciertos actos, comentarios, y si el otro me comunicó y sabes que siento que como me lo pediste fue agresivo, o siento que no le estás dando importancia a lo que te comenté, o no me has dado una respuesta a lo que te pedí. Entonces, todo eso creo que es necesario para que nosotros empecemos a manejar el arte de la comunicación, ¿no? Sí, sí, en efecto. Y nada mejor que la claridad, ¿no? Sí. Porque muchas veces también ocurre que se hace muy presente la incertidumbre, ¿no? Justo desde evitar la incomodidad, es que no nos permitimos clarificar a veces ciertas dudas o llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, también los acuerdos son indispensables. Hay otra técnica que funciona también muy bien para los acuerdos, justamente, se llama DESC, por sus siglas. Ay, padrísimo, dénolo. Y bueno, principalmente se sugiere que iniciemos expresando o describiendo a grandes rasgos lo que estamos observando, sin juicio, sin etiquetas, ¿no? Porque tendemos mucho a etiquetar, sí, ¿no? Y enjuiciar también. Sí, sí. Entonces, de la forma más neutral posible, hay que describir lo que estamos observando, que no nos gusta o que nos gustaría que empezara a pasar, ¿no? Un ejemplo, en una cuestión familiar, situaciones, por ejemplo, del cómo se distribuyen las tareas del hogar, ¿no? Podemos empezar describiendo, no sé, supongamos que va a ser una comunicación entre papá e hijo, ¿no? Entonces, el papá puede comenzar describiendo, ¿sabes qué, hijo? He notado que las tareas del hogar no se están repartiendo de forma inadecuada, que pues es muy desigual el cómo estamos distribuyendo lo que corresponde a sostener este hogar, ¿vale? Entonces ya estoy describiendo lo que está pasando. Ok. Bien, después viene la emoción. Hablar de emociones también beneficia mucho. A veces. Sí, permítanse. Sí. A veces tenemos como todavía a veces ese tabú, ¿no? De que las emociones son malas, pero no. Entonces podemos nombrar emociones como esto me hace sentir incómodo, me hace sentir enojado, frustrado. Me hace sentir decepcionado, cualquier emoción que nos genere lo que estamos observando en la situación, ¿no? Ya que hablamos de emociones, vamos a sugerir, ¿vale? Sugerencias. Por ende, yo te sugiero que ahora esta tarea y esta tarea te encargues tú, y yo me encargue de esto y esto y esto, y tal se encargue de esto y otro, ¿no? Como muy general lo estoy explicando, pero bueno, es la posible sugerencia. Y cerramos con las consecuencias positivas de hacerlo así,
¿no? De hacerlo así, me parece que la dinámica pues podría ser más justa, podríamos tener más tiempo para cubrir esto, tú podrías tener la oportunidad de empezar a ver lo que es llevar una casa, no sé, de momento se me ocurre eso, ¿no? Y ahí cerramos, ¿no? Con consecuencias positivas. Porque muchas veces lo que pasa con la comunicación es que solo nos quejamos, ¿no? Y la queja, pues, va a haber ocasiones en las que sea atendida y otras en las que se quede en el buzón de quejas, ¿no? Entonces, dar sugerencias y nombrar consecuencias positivas de lo que yo estoy observando también es muy beneficioso para los acuerdos. Claro, y esa técnica es muy buena, donde empezamos a desbaratar, ¿no? Sí. Y me dejo ver por lo que soy, un humano interesado también por este vínculo que a lo mejor estamos generando, ¿no? Y no entras solo en el ego, bueno, si es un ejemplo de padre o madre, en que yo tengo la razón y tú no como hijo, porque a lo mejor también tú tienes actividades, tienes tareas, tienes todo esto, y también empezar a negociar esos acuerdos, ¿no? Y no cerrarnos solamente a lo que yo quiero, o lo que debería de importar solo es lo que yo digo, ¿no? Sí, justo. Está muy precioso. Bien. Qué bueno, sí, que nos los trae, y sobre todo que nos está enseñando hoy cómo comunicarnos, porque creo que sí a pesar de tantas herramientas que tenemos, estamos pasando por alto eso, ¿no? Sí. Ese mecanismo de podernos comunicar de una manera más asertiva, más empática. Sí, y diría este famosísimo dicho, hablando se entiende la gente, sí. ¿no? Porque sí, en efecto, muchas veces por medio de la comunicación podemos lograr grandes acuerdos. Claro que sí, sobre todo eso, y ya empezar a bajarle a esta tensión, a esta violencia, a las guerras, a todo, porque realmente podemos comunicarnos, claro que podemos comunicarnos. Sí, en efecto. Sí, pues el tiempo se nos está yendo, si no es que ya se nos fue, se nos pasa rapidísimo, y a mí me encanta esta parte también del programa, porque tanto entramos, y cuando vemos ya se nos fue. Sí, pero sí. Antes de terminar, si queremos su acompañamiento, ¿dónde la podemos encontrar? Ahora sí, es su tiempo. Sí, muchas gracias. Bueno, en redes sociales, en Facebook, me encuentran como psicóloga Catalina Martínez, en Instagram como Catalina Martínez, y mi número es... Ay, no se preocupe, no yo se los mando por la plataforma, pero búsquenla por Facebook y ahí la van a encontrar. Podemos trabajar con usted, recuérdeme, cognitivo-conductual, tanatología, terapia de pareja. Terapia de pareja, buenísima. ¿Y qué más? Nada más. Y la clínica. Sí, clínica. Psicoterapia. La psicoterapia, excelente. Entonces ya saben, y antes de avanzar dice Ana Waffles o Waffles. Bueno, Ana Waffles dice: la comunicación a la falta de claridad en ella es de los mayores temores de los divergentes, perdón. Ok, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué es la mayor? Bueno, por ejemplo, en el autismo, ¿no? El autismo, una de las características o la principal es la dificultad para socializar, ¿no? Entonces, cuando hay una dificultad para socializar, las técnicas de comunicación benefician mucho. Oh, precioso. Sí, sí. Con un autista, ¿cómo se manejaría? Aprendiendo las técnicas. Sí. Bueno, aquí se trabaja mucho terapia de exposición, porque hay un temor muy marcado a socializar. Entonces, primero empezamos con la exposición, que la persona se permita enfrentarse a las situaciones temidas para que empiece a cambiar esta información que hay de que socializar es una situación que debe de generar temor. Okay. Entonces, en la sobreexposición se podría decir, y esta persona empieza a generarte confianza en sí mismo, y sí, lo que dice, tienes mucha razón, Ana, es de suma importancia también para todos y también para este tipo de personas, ¿no? Sí. Que es el autismo. Sí, al haber una dificultad, que como igual es algo que yo siempre menciono, tener un diagnóstico no debe de ser justificación o limitante para permitirnos enfrentar las adversidades o lo que requiera la vida diaria. Sí, va a haber dificultades, porque sí, las neurodivergencias generan dificultades en diferentes cuestiones de la vida, pero eso no quiere decir que no sea posible. Ya regresó, creo. Es que se nos fue. Sí. Tomamos pausa para tomar agüita. Ajá. Sí. Entonces, la comunicación o tener técnicas de comunicación es un gran auxiliar en las dificultades que muchas veces se presentan en el autismo. Uy, precioso.
muy buen tema y qué bueno que me lo traes para que empiece yo. Pues ya saben, yo como recomendación, ahora sí que les recomiendo, vayamos a terapia para aprender a comunicarnos, no lo pasemos por alto, creo que no nacemos aprendiendo todo y la comunicación es algo que también culturalmente nos ha ido fallando un poquito, pero aquí tienen una gran experta, permítanse si así lo eligen. Entonces, también damos sesiones en línea, ¿verdad? O sea, que nada los detiene para comunicarse. Sí, y antes de finalizar, me gustaría darle, sí, por parte de Cóctel Cognitivo, su constancia precisamente en el tema del programa, llevando ya con nosotros excelente. 2 programas consecutivos. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Sí, está súper padre. Ay, gracias. Ojalá puedan seguirnos regalando su conocimiento, su tiempo y sobre todo su espacio tan hermoso y tan bello. Muchas gracias, sí. Siempre es un gusto estar en este espacio, lo disfruto mucho. El tiempo se me va volando. Te digo que así pasa. Sí. Ahora tuvimos poquitas dificultades técnicas por mi internet y yo soy responsable de esa situación, pero sabemos comunicar. Sí, ahora sí, para finalizar, díganos, ¿a qué nos invita a que nos demos cuenta el día de hoy? Pues yo les dejo una pregunta de reflexión para que la analicen, justo enfocado al tema, ¿no? Cada que ustedes quieran expresar algo, pregúntense, ¿esto que yo quiero comunicar es para llegar a una solución, a una finalidad, o solamente quiero pelear una guerra o reclamar? Buenísima pregunta, me la voy a llevar de tarea. Los invito a cada uno que puedan reflexionarla también, con qué fin vamos a expresar lo que sentimos o lo que va a salir de nuestra boca o de nuestra emoción, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Síganos para más y nuevamente sí, esperando que no sea ni la primera ni la última oportunidad que tengamos de estar con ustedes. Gracias. Claro, sí. Un beso enorme a todos. Gracias por estar.